comienzo con la clase número 3 de los profetas menores. Estudiaremos el libro de Miqueas. Miqueas nació en la región sur de Judá. Pero Miqueas estuvo proclamando la palabra de Dios a las dos naciones, a la Judá del sur y a la Israel del norte. Si examinamos todo el libro de Miqueas, hay más menciones acerca de Judá del sur que de la Israel del norte. Miqueas estuvo profetizando acerca del juicio de Dios por causa del pecado de Israel. Y que al final ambas naciones, tanto Judá del sur y la Israel del norte, iban a ser restaurados. Y si vemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, también profetiza acerca del nacimiento del Mesías en Belén. Paralelo a Miqueas estuvo profetizando también Isaías. Isaías estuvo profetizando en la corte de Jerusalén. Pero Miqueas estuvo profetizando al pueblo, a los habitantes. El significado del nombre de Miqueas es ¿quién es como Jehová? Capítulo 7, versículo 18. El autor del libro es Miqueas. Si vemos en capítulo 1, versículo 1, Miqueas estuvo ejerciendo durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es decir, durante los años 758 a.C. hasta el año 710 a.C. Expondremos ahora los contenidos de los capítulos 1 al 7 de Miqueas. Podemos dividir el libro en tres grandes partes. Primero, advertencia acerca del juicio. Del capítulo 1 al capítulo 3. Señaló los pecados de Judá y de Israel. Es decir, les advirtió que pronto iba a venir el juicio de Dios. El profeta exhortó la idolatría del pueblo. El profeta exhortó a los líderes religiosos por sus propias codicias, porque estos líderes cometieron injusticias y explotaron al pueblo. Segundo, profecías por la restauración. Capítulo 4 y capítulo 5. Profetizó que los reinos serían restaurados y que iban a regresar todos los que se habían dispersado. Y también profetizó acerca del gobernador del reino. Y por último, acerca de la venida del Mesías. Luego, en tercer lugar, demanda arrepentimiento. Capítulo 6 y capítulo 7. Demanda al pueblo corrompido y pecador
arrepentimiento por el castigo de Dios. Y luego, una vez más, profetiza acerca de la promesa de la salvación. Ahora estudiaremos el capítulo 1. El tema central del capítulo 1 es el pecado y la destrucción. Primero, introducción, versículo 1. Segundo, Dios de juicio, versículos 2 al 4. Tercero, Israel es destruido por causa de sus pecados, versículos 5 al 7. Cuarto, Judá es destruido por causa de sus pecados, versículo 8 al 16. Pasamos al capítulo 2. El tema central del capítulo 2 es: se oponen a la profecía. Primero, castiga al que conspira maldad y a los opresores. Versículo 1 al 3. Segundo, cántico triste de los castigados. Versículo 4 al 5. Tercero, destrucción de los opositores de los verdaderos profetas. Versículos 6 al 11. Cuarto, promesa por la restauración de Israel. Versículo 12 al 13. Pasamos al capítulo 3. El tema central del capítulo 3 es profetas corruptos. Primero, el pecado de los gobernantes, versículo 1 al 4. Segundo, los profetas ambiciosos y peleadores, versículos 5 al 7. Tercero, poder y llamado del verdadero profeta, versículo 8. Cuarto, Sión es desolado por la culpa de los líderes, versículo 9 al 12. Leamos el capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Entonces, leamos el versículo 1. Entonces dije: escuchen, gobernante de Jacob, autoridad del pueblo de Israel, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Aquí se menciona el pecado de los gobernantes. Las autoridades del pueblo de Jacob pecaron. Las autoridades del pueblo de Israel pecaron. Ellos no siguieron el bien y se alejaron de la justicia. Ellos explotaron al pueblo. Ellos hicieron el mal sin reparos. Por eso, Dios está diciendo que los juzgará. En el versículo 3 dice: ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Versículo 3. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Esto significa que los líderes explotan al pueblo cruelmente. Los líderes, para obtener sus propios beneficios, no practicaban la justicia. Los líderes maltrataban al pueblo. Versículo 4. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no le responderá. Esconderá de ellos su rostro, porque hicieron lo malo. Los líderes, pecando, clamaban a Dios para recibir bendición. Y Dios no les escucha sus oraciones.
Dios no escuchará las oraciones de aquellos que claman haciendo el mal. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Versículo 5. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo, con el estómago lleno, invitan a la paz, con el vientre vacío, declaran la guerra. Dijo que eran profetas que descarrían a mi pueblo. Ellos iban tras su ambición. Ellos, si tenían el estómago lleno, invitaban a la paz. Es decir, que si le daban mucha riqueza, les impartían bendición. Pero si no les llevaban, llenaban sus vientres, preparaban la guerra. Los verdaderos profetas bendicen, sea como sea, al pueblo. Los pastores aman de verdad a las ovejas. Versículo 6. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Por eso dijo que se encontrarán con la oscuridad a todos los que presagiaron ambición y riqueza. Ellos tenían entenebrecido el espíritu, ellos no vieron más allá. Ellos no vieron la revelación de Dios, no pudieron comprender la palabra de Dios, no conocieron bien la voluntad de Dios, y así quedaron entenebrecidos y solo les esperó la destrucción. Versículo 7. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Aquí dijo que los videntes quedarán en vergüenza, es decir, que los falsos profetas que tentaron al pueblo quedarían avergonzados. Toda la falsedad de los falsos profetas siempre se revelarán. Ya no tienen más nada que decir. Dios no le responde. Los falsos profetas ya no tenían más manifestaciones, no tenían frutos. Versículo 8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Este es el camino que anduvo el verdadero profeta Miqueas. El verdadero profeta avanza con poder, justicia y fuerza que viene de Dios. Miqueas reprendió al pueblo su pecado. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. El verdadero profeta avanza con el poder del Espíritu Santo. El verdadero profeta hace la obra de Dios con justicia y fuerza. Y el profeta reprende al pueblo cuando éste va por mal camino. Versículos 9 y 10. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Dios reprendió a los falsos profetas. Dios reprendió a los gobernantes y autoridades de Israel, porque ellos no anduvieron en la justicia. Ellos no anduvieron correctamente. Ellos mataron y pecaron. Por tanto, Dios está diciendo que enjuiciará a todos los líderes de Israel. Versículo 11.
Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Los gobernantes juzgan por soborno, los jueces no juzgan con justicia, los sacerdotes instruyen por paga, los profetas predicen por dinero. Ellos buscan la voluntad de Dios, pero en verdad no buscan su voluntad. Ellos no tienen poder. Dicen mentira. Al final Dios los enjuiciará. Ellos dijeron, no vendrá sobre nosotros ningún mal, pero Dios les manda calamidad. Versículo 12. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo se volverá un matorral. Sión es Jerusalén. Significa que al final Jerusalén quedará desolado. Hoy en día, también, si la iglesia se aparta de Dios, se volverá desolada. Si nos apartamos de la verdad, seremos desechados delante de Dios. Continuamos con el estudio del capítulo 4 de Miqueas. El tema central del capítulo 4 es el reinado de los 1000 años. Primero, el reinado de Cristo que vendrá en los últimos tiempos. Versículo 1 al 8. Segundo, rescata al pueblo de Dios que estaba sufriendo en las manos de Babilonia. Versículo 9 al 10. Tercero, juzga a todas las naciones y rescata a Sión. Versículo 11 al 13. Leamos el versículo 1. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella. Dijo, en los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas. Para la interpretación de esta parte, toma referencia del estudio del capítulo 2 de Isaías. Aquí últimos días se refiere desde la primera venida hasta la segunda venida de Jesús. El templo del Señor se refiere al reino de Dios. Dijo, será puesto sobre la cumbre de las montañas. Significa que se establecerá el reino de Dios al final de los últimos tiempos. Se refiere al reinado de los 1000 años. Dijo, entonces los pueblos marcharán hacia ella, que se reunirán todos los fieles que creen en Jesús. Versículo 2. Y muchas naciones se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Que en el tiempo del Nuevo Testamento, muchos gentiles se acercarán a las iglesias. Por eso aprenderán del camino, enseñanza de Dios. Dijo que de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Sión y Jerusalén es donde se hallan el templo de Dios. Sión representa el lugar donde está Dios. Hoy en día, de Dios vienen los mandamientos y la palabra de Dios. Versículo 3. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas,
convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Significa que cuando Jesús regrese, se establecerá este reino de los 1000 años. Hay 3 interpretaciones con respecto al reinado de los 1000 años. Primero están los postmilenialistas. Son los que afirman que el reinado de los 1000 años vendrá después de la segunda venida de Jesús, que el mundo se irá mejorando cada vez más. Pero esta es una afirmación equivocada. El mundo se irá empeorando cada vez que nos acercamos más al fin del mundo. Por eso, está equivocado. Dice que aparecerán muchos apóstatas. Por eso están equivocados los que afirman el postmilenialismo. Segundo, están los amilenialistas. Son los que afirman que no hay un reinado de los 1000 años, que lo ven aquí los 1000 años como algo simbólico. Ellos piensan que el tiempo del Nuevo Testamento de las iglesias es ya el reinado de los 1000 años. Pero en el capítulo 20 de Apocalipsis dice que sí existe el reino de los 1000 años. Allí dice que dejarán encerrado al diablo por 1000 años. Los amilenialistas afirman que este tiempo eclesial del Nuevo Testamento es el tiempo del reino de los 1000 años. En el capítulo 20 de Apocalipsis dice que durante el reinado de los 1000 años el diablo no estaría en ella. Pero hoy en día, en este tiempo actual del Nuevo Testamento, vemos que hay muchas manifestaciones de la obra del diablo. Por tanto, están equivocados la afirmación de los amilenialistas. Y luego, tercero, se encuentran los premilenialistas. Afirman que la segunda venida de Jesús se producirá antes de los tiempos del reino de los 1000 años, es decir, que el reinado de los 1000 años se establecerá después de que haya producido la segunda venida de Jesús. Nosotros creemos en la postura premilenialista. Para esta referencia, observar el estudio del capítulo 20 de Apocalipsis. En el reinado de los 1000 años se establecerá el nuevo cielo y la nueva tierra. Si vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis, el diablo es encerrado. Cuando Jesús regrese, nuestro cuerpo se habrá resucitado en un cuerpo espiritual. Seremos reyes. ¿Quiénes habitarán en el reino de los 1000 años? Los pocos que hayan quedado de la guerra de Armagedón. Ellos formarán el pueblo del reino de los 1000 años. Ellos no morirán y seguirán teniendo hijos. Ellos serán el pueblo. Después del reinado de los 1000 años, habrá el juicio del trono blanco. Después del juicio del trono blanco, vendrá el eterno reino celestial y el eterno infierno. Dice en la palabra que ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Significa que cuando venga el reino de Dios, el mundo se llenará de paz. Zacarías, capítulo 14, versículos 20 y 21. Isaías, capítulo 11, versículo 9. Isaías, capítulo 65, versículo 17 al 25. Versículo 4. Cada uno se sentará bajo la parra y su higuera,
y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Cuando llegue el reinado de los 1000 años, cada uno vivirá pacíficamente bajo su parra y su higuera, que el pueblo vivirá en paz. En ese tiempo, nosotros los fieles, ya transformados en cuerpos glorificados, estaremos reinando. Isaías capítulo 65, versículo 21. Versículo 5. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor Jehová, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Todos los pueblos, cada uno, marcharon en el nombre de sus dioses. Aquí pueblo se refiere a todo el mundo. Las personas antes adoraban a ídolos, pero ahora arrepentidos solamente adorarán a Dios. Marcharán en el nombre de Dios. Reciben salvación por creer en Jesús. Versículos 6 y 7. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Aquí, ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas, se refiere a los fieles creyentes, es decir, a los escogidos. Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Los hombres del mundo persiguen a los fieles creyentes, pero los fieles cuidan su fe. Versículo 8. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Está profetizando que pronto se establecerá el reino de Dios. Dios cuida y protege al pueblo de Israel. A partir del versículo 9 menciona la salvación del pueblo de Dios que sufre por los babilonios. Y Dios juzga al anticristo y a los enemigos. Salteamos al capítulo 5 y continuamos con el estudio del capítulo 5 de Miqueas. El tema central es Belén. Primero, sufrimiento de Israel. Versículo 1. Segundo, nacimiento de Cristo. Versículo 2 al 3. Tercero, el triunfo de Cristo y el establecimiento del reino. Versículo 4 al 9. Cuarto, juicio de Cristo. Versículo 10 al 15. Veamos ahora el versículo 1. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Aquí, ciudad guerrera se refiere al pueblo de Israel. Significa que agrupe el ejército para atacar al enemigo. Que ellos nos rodean y nos asedian significa que los enemigos nos asedian. El pueblo de Israel estaba asediado por los enemigos, sufriendo dolor y desprecio. Versículo 2. Pero de ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Son palabras proféticas acerca del nacimiento de Cristo en Belén.
en cumplimiento con la palabra, Jesús nace en la ciudad de Belén. Esta palabra es el versículo que los escribas citaron en el momento del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 6. Belén significa casa de pan. Simboliza que Jesús será el pan de la vida. Jesús será para nosotros el alimento de vida. Belén fue una de las ciudades más pequeñas de Judá. Pero después del nacimiento de Jesús se convirtió en una importante región. Aunque fuera una ciudad insignificante, si Cristo viene, esa ciudad se convierte en una valiosa y hermosa ciudad. Cuando Jesús obra, se transforma en algo hermoso. Mateo capítulo 4, versículo 15 al 16. Capítulo 4, versículo 15 y 16. Si Jesús permanece, se convierte en un lugar glorioso. Cuando Dios se hizo presente en medio del fuego de la zarza, Moisés vio una gran gloria. Belén es una ciudad pequeña, pero porque Jesús nació allí, ese lugar se convirtió en un glorioso pueblo. Nosotros los fieles también somos insignificantes, pero al recibir a Jesús nos hemos convertido en personas valiosas. Éfrata es el antiguo nombre de Belén. Esto significa que tiene muchos frutos. Profetiza que abundará los frutos de la salvación por el nacimiento de Cristo. Dijo, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Jesús estuvo desde el principio. Juan capítulo 1, versículo 1. Jesús estuvo con el Padre Dios desde la eternidad. Jesús no tiene comienzo ni fin. Jesús es eterno. Es Dios Trino. Ese Jesús es Hijo de Dios. Él vino encarnado en cuerpo mortal a esta tierra. Jesús nació por medio del cuerpo de la Virgen María. Jesús no tiene pecado. Versículo 3. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel, el resto de sus hermanos. Dijo, hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre. Está hablando que la Virgen María será concebido por el Espíritu Santo y dará a luz a Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14. Cristo nace en Belén. Que esto sucederá por el Espíritu Santo en la Virgen. También hace ver que el pueblo de Israel padecerá sufrimiento, que antes de que naciera Jesús, el pueblo de Israel sufrirá dolores.
y luego volverán los que han quedado, el remanente. Aquí el remanente se refiere al pueblo escogido. Versículo 4. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, Jehová. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Que Cristo, tomando el poder y la majestad de Dios, vencerá al enemigo. Que Cristo, con el poder de Dios, rescatará a su pueblo. Versículo 5. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Aquí Él se refiere a Cristo. Cristo es nuestra paz. Es la paz espiritual, paz celestial, paz que perdona nuestros pecados. Aquí 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Los 7 pastores se refiere a los líderes espirituales del cristianismo. O sea que saldrían muchos líderes espirituales. Los 8 líderes del pueblo se refieren a los líderes poderosos. En el versículo 6 aparece Asiria y Babilonia. Asiria representa a la nación enemiga. Asiria y Babilonia son las naciones enemigas. Así que Asiria y Babilonia son las naciones enemigas. Así que en los últimos tiempos las fuerzas del anticristo perseguirán a los cristianos. En ese tiempo Dios pondrá sobre la iglesia líderes con poder. Por eso al final el evangelio vencerá. Versículo 7. Será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba, que no depende de los hombres, ni espera nada de ellos. Aquí el remanente de Jacob son el pueblo escogido. Muchos pueblos se refiere al pueblo de las naciones. Señala que muchos fieles salvos se levantarán de en medio de muchos pueblos. Ellos serán como rocío que viene del Señor. El rocío simboliza el mover del Espíritu Santo. Abundante lluvia simboliza la palabra de Dios. De esta manera, nos revivifica por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Versículo 8. Será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como un león entre los animales del bosque, como un cachorro entre las ovejas del rebaño, que al pasar las pisotea y las desgarra, sin que nadie pueda rescatarlas. El remanente de Jacob se refiere a los fieles salvos por Cristo, que saldrán muchos fieles salvos de en medio de muchos pueblos. Ellos se volverán fuertes como un león y podrán vencer. Dios nos ha dado fuerza y poder como la de un león. Por tanto, debemos avanzar solo dependiendo de Dios. Samson, David, Daniel les ganaron a los leones. Versículos 10 y 11.
Esto afirma el Señor. En aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra. Exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas. Significa que no dependa de caballos, ni carros de guerra, ni fortalezas. Nosotros no vencemos con sangre y carne, sino con el poder de Dios. Versículo 12. Pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Dios juzga a los hechiceros y los adivinos. Nosotros debemos desechar todo acto místico, sobrenatural, adivinaciones. Versículos 13 y 14. Acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Aserá y reduciré a escombros tus ciudades. Debemos exterminar con todos los ídolos. Debemos desechar todos los ídolos. Versículo 15. Con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Cualquiera que no escuche la palabra de Dios, Dios se enfurecerá con él. Nosotros, obedeciendo la palabra de Dios, debemos apaciguar su ira. Continuamos con el capítulo 6. El tema central del capítulo 6 es pedido de Dios. Primero, no olviden al Dios que los rescató en el pasado. Versículo 1 al 5. Segundo, lo que Dios quiere es justicia, amor y el andar con Él. Versículos 6 al 8. Tercero, castiga el pecado de Israel. Versículo 9 al 16. Leamos el versículo 1. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Dijo que presente su caso ante las montañas, que ponga como testigo a las montañas para ver si Dios está bien o si Israel está bien. Con el tiempo el hombre cambia, pero no así las montañas. Por eso dijo que presente alegatos mutuamente ante las montañas. Isaías capítulo 1, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 26 y 27. Josué capítulo 24, versículos 26 y 27. Ahora el versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Dios arguye. A ver, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Dios le está preguntando a Israel que le digan qué es lo que Dios ha hecho mal. Dios siempre nos ha dado lo mejor para nosotros. Dios siempre nos ha dado gracia y bendición. Versículo 4. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y Miriam para que te dirigieran. ¿Qué bendiciones nos ha dado Dios? Primero, que nos sacó de Egipto, que nos libró de la tierra de esclavitud. Nosotros éramos pecadores en el pasado, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos de la muerte, pero Dios nos rescató de allí, nos liberó. Segundo dijo, yo envié a Moisés, Aarón y Miriam. Esto significa que ha enviado a verdaderos profetas.
que enviando a verdaderos profetas nos ha dado la palabra. Hoy en día, Dios nos ha enviado pastores fieles. Por eso aprendemos la preciosa palabra de Dios. Debemos saber agradecer por los líderes fieles que tenemos. En el mundo hay muchos falsos profetas, hay muchas sectas, muchas personas que quieren devorar a las ovejas. Por eso hay que agradecer que nos haya enviado a verdaderos pastores para guiarnos. Versículo 5. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal, y reconoce las hazañas redentoras del Señor. Aquí, Balac es falso profeta. Quiso destruir a Israel. Deuteronomio capítulo 23, versículo 5. Pero Dios nos rescató de medio de eso. Luego, tercero, Dios guió desde Sitín hasta Gilgal. Sitín se encuentra al este de Jordán. Josué capítulo 3, versículo 1. Gilgal fue el primer lugar que conquistaron cuando entraron a la tierra de Canaán. Josué capítulo 4, versículo 20. Así Dios los había guiado desde antes de cruzar el Jordán hasta después de haber cruzado. Nosotros hemos podido llegar hasta acá por la gracia de Dios. Dios nos ha cuidado en el pasado hasta el día presente y también nos cuidará en nuestro futuro. Nos ha dado esta gracia y bendición. Versículos 6 al 7. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Dijo anteriormente que hemos recibido mucha gracia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos remunerar a Dios por toda esa gracia? Dándole mucha riqueza, bienes materiales. Dios desea la fe más que la riqueza. ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? En los países paganos entregaban como sacrificio a sus hijos. Esto está mal. No está bien matar a un ser vivo para entregarle a los ídolos. Nosotros somos redimidos, expiados por la fe en Jesucristo. Los holocaustos en el Antiguo Testamento simbolizaban lo mismo que entregar por fe a Jesús. Versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. Lo que realmente Dios espera de nosotros son tres cosas. Primero, que practiquen la justicia. Debemos estar justos delante de Dios. Debemos practicar la justicia y la honestidad. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 33. Segundo, practicar el amor a la misericordia. Debemos ser compasivos y misericordiosos. Debemos amar a Dios y a nuestros prójimos. Debemos ser compasivos con los prójimos y amarlos, ayudarles, rescatarlos.
Mateo capítulo 9, versículo 13. Tercero, humillarnos ante Dios, es decir, andar con Él. Debemos humillarnos. Esta clase de vida de fe desea nuestro Señor. Mateo capítulo 23, versículo 23. Justicia, misericordia y fidelidad. Mateo capítulo 9, versículo 13. Nosotros debemos entregar con fe la ofrenda a Dios. Y lo que realmente Dios pide es justicia, misericordia y fidelidad. Capítulo 7. El tema central del capítulo 7 es no hay buenos. Primero, se ha eliminado a los justos y el mundo se ha vuelto más malo. Versículo 1 al 6. Segundo, esperanza tiene aquel que espera en Jehová en medio de la tribulación. Versículo 7 al 13. Tercero, salvación de los escogidos y destrucción de los enemigos. Versículo 14 al 17. Cuarto, Dios tiene misericordia. Versículo 18 al 20. Hemos dicho solamente los puntos principales. Con esto concluimos con las clases de Miqueas. Concluimos con la clase número 3 de los profetas menores.